nacidos y criados en Apóstoles, provincia de Misiones, que es donde nos encontramos, y a mis espaldas, justamente, la pizzería del padre de los hermanos Kiska, que todavía se encuentra abierta, si bien en este momento está cerrada al mediodía, que han decidido cerrar. A partir de las 19 horas todos los días abre sus puertas, donde el padre todavía trabaja en este lugar amasando las pizzas, y como podrán ver son las imágenes que les estamos llevando en este momento. ¿Y por qué estamos justamente llevando la imagen de esa barra que justamente cuenta la pizzería de la familia Kiska, llamada Leo Pizza Club, en este lugar, en Apóstoles, una ciudad de 50.000 habitantes, es una ciudad muy pequeña? Porque en los chats que se encontraron en el teléfono de Sebastián Kiska, el hermano, en un momento él relata cuál era una metodología de acá, de este lugar, cuando las familias, los comensales, en general es una pizzería familiar, donde viene, bueno, madre, padre con los hijos, a veces también los abuelos. Cuando en algún momento había algún tipo de show dentro de este lugar, que también por eso se llama Leo Pizza Show, justamente ellos se quedan jugando con los niños en esa barra que les estamos mostrando. Por eso este dato, bueno, escalofriante y aterrador, es terrible, después de haberse dado a conocer estas más de 600 imágenes de pedofilia, abuso sexual infantil, zoofilia, y bueno, y todo eso cruzado en los mismos videos. Esta pizzería, si bien fue allanada, al igual que la vivienda de los padres de los hermanos Kiska, como así la casa donde vivía Germán Kiska con su novia, todo muy cerquita, es una ciudad, un pueblo muy pequeño. Este es uno de los últimos lugares, además, y esto es importante, donde se lo vio a Germán Kiska. Ahora le voy a pedir a nuestro compañero Sebastián Solís que nos acompañe, que venimos haciendo esta cobertura desde el día sábado, porque justamente enfrente de la pizzería, le vamos a pasar a mostrar en ese edificio, esa casa que tiene 2 pisos, trabaja un estudio de abogados, el cual representa a la familia Kiska de toda la vida. Estamos hablando justamente de Mónica Sosa, que es una de las representantes legales que tiene la familia. Acá, según me contaban los vecinos, fue una de las últimas veces que se los vio, el día lunes de la semana pasada. Evidentemente ellos ya contaban con algún tipo de información que iban a dictar el pedido de detención que finalmente se realizó el martes de la semana pasada, y bueno, posteriormente el desafuero, la búsqueda, el pedido de captura y demás cuestiones. O sea, todo muy cerquita. Acá a la vuelta también se encuentra Estudio 55, el club que supo ser de los hermanos Kiska, donde se hacían estas fiestas, los cuales había menores, fue clausurado. Ahora en un ratito también te vamos a contar eso, justamente queda acá a la vuelta. Pero bueno, en este lugar fue una de las últimas veces que se los vio a Germán Kiska con su padre, porque este estudio de abogados, él tiene la representación de la familia de hace muchos años. Evidentemente ya contaban con algún tipo de información de lo que iba a suceder los días posteriores. Recién también pudimos hablar con algunos de los vecinos de acá, de la ciudad de Apóstoles, una ciudad muy tranquila que, repito, además de verse sorprendidos, cuando les pregunto por los hermanos Kiska, me dicen, no, Sebastián sí. Sebastián siempre supimos que andaban cosas raras. Sebastián sabíamos que, bueno, tenía problemas de consumo de sustancias, aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero esto es lo que me describían los vecinos, yo simplemente lo estoy relatando. Problemas de consumos, que andaban en cosas raras, inclusive él tenía una casa también acá en Apóstoles que tuvo que vender por algunos problemas económicos que tuvo. Por eso él tiene que volver a vivir a la casa de los padres, por eso el allanamiento en el mes de febrero se da en la casa de los padres, después de esta organización internacional que busca, rastrea direcciones de IP donde se compartía, se descargaba y se distribuía estas imágenes aberrantes, porque él, como me dice, y te lo digo textual como decían los vecinos, se patinó una casa. No así Germán. Cuando yo les pregunto por Germán, me dicen, bueno, no, Germán es otra cosa, de Germán sí estamos sorprendidos, no esperamos esto de Germán. Pero bueno, son los vecinos, una cosa no quita la otra. Él pudo haber sido un muy buen vecino, una persona muy dada, una persona muy empática, y a la vez puede ser, bueno, los criminales, este tipo de cosas que y hay que ver cuando se animan a hablar también los vecinos, ¿no? Los criminales no andan vestidos de criminales, no andan ejerciendo las actividades criminales a la vista de todos, y en estos casos generalmente los vecinos tienden a relatar similares características
como está contando Hernán. Ahora, sí, Claro. ¿Quién está más complicado de los dos? Y Sebastián Quisca. ¿Por qué? Porque a Sebastián Quisca le encuentran, cuando le secuestran el teléfono, encuentran chats en los cuales hasta estaba hablando con una menor, relatándole abusos anteriores a la fecha del chat y la intención de abusos posteriores, ¿sí? Hasta hablando de una vecina de tan solo 5 años. Claro. Estremecedores esos chats. Pero atención. Germán Quisca tenía una carpeta con mucho material, ¿no? Claro, a Germán Quisca le encuentran en la computadora. Lo que pasa es que la computadora estaba en la casa de Sebastián. Sí. ¿Qué dice la familia Quisca? Mirá, era todo de Sebastián. Bueno, el usuario era de Germán. Hay otros elementos, por supuesto que no vamos a arreglar porque es una investigación en proceso, sí. Pero el allanamiento del 6 de agosto en la casa de Germán Quisca con el secuestro de sus dispositivos electrónicos puede aportar elementos que compliquen a Germán Quisca. Esa sería la razón por la que tomó la decisión. Va a ser clave eso. Claro. ¿Por qué está prófugo si no, no? ¿Por qué se fue? Tendría que estar a derecho. Sí, Hernán. Cuando le preguntamos a fuentes judiciales justamente esta hipótesis que planteaba Diego respecto a la diferencia en el caso de la imputación de Sebastián con respecto a Germán, me decía, entonces ¿por qué se fugó si él considera que no tiene nada y que nosotros, la justicia, no tenemos nada? Bueno, porque evidentemente algo pueden llegar a encontrar en los dispositivos que fueron allanados los primeros días de agosto, porque hasta ahora todos los elementos que nosotros estamos contando hace aproximadamente una semana respecto a la información que había en los dispositivos móviles tienen que ver con el allanamiento que se produjo en el mes de febrero. Pasaron 5 meses 28. Hasta que pudieron desencriptar todos estos elementos. Bueno, todo lo que surge es de ahí. Ahora falta el allanamiento y todo lo que puedan llegar a descubrir del allanamiento que se hizo los primeros días de agosto. Claro. Bueno, eso es otra cuestión. Vamos a ver qué es lo que sale a la luz una vez que sepamos qué contenía el material que pudieron alcanzar en los allanamientos. Por ahora, Sebastián está mucho más complicado por este tema de los chats, que te contaba que son aberrantes. Uno se pone a pensar que él tenía una vecinita de 5 años que decía, la voy a esperar un tiempo más. Inclusive estos programas infantiles en los cuales todavía no se sabe si era un método de captación, si bien es una línea investigativa dentro de la justicia, todo parece indicar, ¿no? Que si haces programas infantiles y después tenés consumo de pedofilia, inclusive se te acusa de una posible producción de estas imágenes, que eso sería aún más grave, porque en un momento también se hablaba que hay un sótano, que la justicia cuando allanó este lugar, ahí se puede ver la ventilación del sótano, que querían contrastar las imágenes del sótano de este lugar, a ver si podían llegar a encontrar algún registro que se parezca o por lo menos tenga similitudes con las imágenes encontradas en la computadora, estas imágenes aberrantes, a ver si se pudo si se produjo acá o no ese material, y también lo que está acá a la vuelta, el estudio 55, que en instantes le vamos a mostrar, este lugar clausurado por hacer fiestas con menores de edad. Fue clausurado porque encontraron 24 menores de edad alcoholizadas y con sustancias. Qué fuerte el lugar donde está Hernán, ¿no? Como enviado de ese 5N, porque gran parte de esa pizzería, ese sótano, era todo lo que leías en la causa, Diego. Claro. Claro, todo lo que consta en la investigación. Y ese lugar como una zona de gran influencia de los Quisca. Los Quisca son personas influyentes en Apóstoles. Bueno, Germán Quisca termina siendo diputado provincial. Y además se habían ganado la confianza con estos programas infantiles, sobre todo en la pandemia. Imagínate si no era influyente. Difícil. Que el 1 de agosto, cuando era investigado y 5 días previo a un allanamiento, se sacó una foto en uno de los despachos de Casa Rosada con el secretario de prensa Serenelli. Mirá si no era influyente. Con la tranquilidad que volvía a su provincia, ni decir a su pueblo, que nadie lo estaba investigando, que él estuvo en Casa Rosada. Mirá si no tenía poder. Sí, Hernán. Respecto a lo que estaban diciendo de la influencia que tenían en el pueblo, que era una familia muy querida, que era una familia muy respetada, más allá de la opinión particular que puedan llegar a tener para con Sebastián, el hijo menor, que todo el mundo con el que hablé me dijo que estaba en cosas raras, que tenía problemas de adicciones y demás cuestiones. Ahora cambió un poco la percepción, obviamente, ¿no? Después de estas informaciones aberrantes, y nosotros pudimos registrar en el acceso al pueblo, no sé si las tienen ahí a mano, las imágenes, unos pasacalles que pusieron los vecinos acá de Apóstoles, lo tenemos y lo vamos a ver. Respecto a la situación de Germán.
a la situación de Germán y a la situación de Pedro Puerta, el amigo de la infancia. Sí, pasacalles. Ahora seguramente lo vamos a poder mostrar. Pasacalles en los cuales le dicen a Pedro que tiene que renunciar. Cuando se refieren a Pedro, se refieren a Pedro Puerta. Claro. Pedro Puerta es el jefe político que integraba Germán Quisca. El jefe político y el amigo de toda la vida, porque son amigos de la infancia. Ahí lo estamos viendo, Hernán. Los pasos profesionales de dice, Quisca si Pedro fueron de la mano de las empresas de Pedro Puerta. Dice, si Pedro es hombre de bien, debería renunciar por hacerle diputado a Quisca. Era tan cercana la relación entre Pedro Puerta y Germán Quisca que en algunos hoteles el propio Quisca se registraba como Puerta. Claro. Utilizaba su nombre, o por supuesto, esto uno supone sin el conocimiento. Mira, otro así, más. Había otro mensaje ahí. A ver. También. A ver, ponelo a pleno, dirá, así lo leemos. Hay otro pasacalle. Así está Apóstoles. Pedro Puerta, denuncia ya, fuera de Misiones, dice. Ahí está. Renunciar, mirá. Mirá cómo empieza a escalar, ¿no? Qué importante esto que trae Hernán, porque acá, más allá del trajín de la investigación por la explotación sexual infantil, acá hay un trajín que vuelve a ser político. Claro. Y eso está en la ciudad, en Apóstoles, Hernán. Sí, en el ingreso a la ciudad, Apóstoles está sobre la ruta provincial número 1. Uno ni bien ingresa a la ciudad, se encuentra con este cartel. Y después, llegando a la zona de la pizzería, la zona de mayor influencia de la familia, porque contamos que tenía no solo esta pizzería, sino este club, este boliche bailable que administraba, que se llamaba Estudio 55, que ahora le cambiaron el nombre y lo está administrando otra persona, ya no lo administran ellos simplemente, son los propietarios que le ceden la administración del boliche a otras personas. Ya no lo administran más justamente después de la última clausura, ¿no? Que contábamos con menores de edad, sustancias y alcohol. Pero cuando vos entrás o pasás por la ruta, porque te queda de paso, vos venís de Posadas y podés ir hasta Corrientes o donde fuera, todo el mundo que pasa ve ese cartel referido al amigo de la infancia y jefe político de Germán Quisca. Estamos hablando de Pedro Puerta, el hijo de Ramón Puerta, el ex gobernador de la provincia y también expresidente de la República Argentina, al menos por 2 días allá por 2001-2002. Mirá si hablábamos influencias, poder, hablar del apellido Puerta en la provincia de Misiones. ¿Se espera algún operativo, algún allanamiento, movimientos policiales en Apóstoles o en otras localidades de la provincia, Hernán? En Apóstoles todavía no. Sí.